Buenos días, hoy vamos a conversar sobre microcefalia y macrocefalia. Existen varios determinantes del tamaño cerebral, como factores genéticos que cada vez se han estudiado más y se conocen más de ellos, y también factores ambientales como infecciones, agentes teratógenos e insultos vasculares, los cuales van a determinar si el tamaño cerebral es normal, pequeño o grande. El perímetro cefálico se denomina a la circunferencia occipito-frontal, por ejemplo, en los recién nacidos a término varía de 32 a 37 centímetros y tiene un crecimiento de 0,4 centímetros por semana durante los primeros meses y de 1 centímetro por mes durante el primer año de vida. Los 2 primeros años de vida se caracterizan por ser un periodo en el cual el crecimiento del cerebro es el más rápido durante todo el desarrollo. Finalmente llega a la edad adulta a medir aproximadamente de 52 a 58 centímetros en las mujeres y de 52,5 a 58,5 en los hombres. La medición del perímetro cefálico es una herramienta muy útil y muy sencilla que no debe faltar en nuestro examen físico y en nuestro examen neurológico. Para ello necesitamos una cinta no estirable. La circunferencia medida más grande de 3 medidas repetidas es la que se recomienda usar y registrar al milímetro más cercano. En el recién nacido, pues las mediciones más sólidas se logran después de las 24 horas de edad, cuando el modelamiento craneal posparto ha disminuido. Tenemos dos puntos de referencia. Uno es el área occipital más prominente y el segundo es el área frontal más prominente por encima de las cejas. A continuación vamos a ver un video muy práctico de la doctora Pilar Medina, donde nos orienta sobre la correcta técnica de medición del perímetro cefálico. Debemos colocar al bebé boca arriba en posición supina en una camilla. Los puntos de referencia para la toma de medición del perímetro cefálico son dos. El primero es en la parte más anterior de la frente, entre las cejas y el nacimiento del pelo. Y el otro está en la parte más posterior del cráneo. La cinta debe unir ambos puntos. Colocamos la cinta entonces uniendo los puntos de referencia y ajustando la cinta sin apretar, logrando la medición de la máxima circunferencia posible. Debemos evitar pasar la cinta sobre las cejas o sobre las orejas, pues esto nos llevará a errores de medición. Debemos examinar la cabeza del bebé en busca de tumoraciones o deformaciones que puedan cambiar la medida del perímetro cefálico en las primeras 24 horas de vida. Antes de graficar la medida en la curva, repitamos la medición para asegurarnos de no cometer errores. Muy bien, ahora que ya sabemos pues cómo medir el perímetro cefálico de forma correcta, vamos a hablar sobre la microcefalia. Esto se denomina al perímetro cefálico occipito-frontal más de 2 desviaciones estándar por debajo de la mediana para la edad gestacional y el sexo en una población de referencia apropiada. En el caso que sea severa, pues se define aquella que está por debajo de las 3 desviaciones estándar. El rango de referencia y la población a partir de la cual la definición se toma pues puede variar. Por ejemplo, la OMS utiliza sus tablas para los recién nacidos a término. Para los pretérmino tenemos las tablas Fenton y también existen las tablas de la Intergrowth, las cuales dejo acá el link. Pueden ser también pues muy útiles para la asignación de microcefalia. Dado que pues existen varios parámetros, así como también poblaciones de referencia, y la medición del perímetro cefálico muchas veces se realiza de forma incorrecta, pues hay inconsistencia que limita la comparabilidad de las estimaciones de prevalencia. En general, la OMS recomienda utilizar las tablas de Intergrowth si se conoce la edad gestacional y de la OMS si no se conoce la edad gestacional del recién nacido. La prevalencia de la microcefalia pues también va a variar dependiendo del área geográfica que se está estudiando. Por ejemplo,
En Europa se encontró una prevalencia excluyendo las condiciones genéticas de 1.53 por cada 10.000 nacimientos. Estos incluían a los nacidos vivos, las muertes fetales a partir de las 20 semanas y la interrupción del embarazo por anomalía fetal. En el caso de añadir las condiciones genéticas, la prevalencia subía a 2 por cada 10.000 nacimientos. Por otro lado, existen estudios colaborativos en América Latina que han encontrado prevalencia de microcefalia hasta de 3 por cada 10.000 nacimientos. La microcefalia se puede dividir en dos grandes grupos: la microcefalia primaria y la microcefalia secundaria. La microcefalia primaria, pues, es aquella que se desarrolla antes de las 32 semanas o en el nacimiento. Está relacionada a la neurogénesis y a la muerte de progenitores neuronales asociados a alteraciones en la mitosis y la función de las células progenitoras. La microcefalia secundaria es aquella que se desarrolla después de estos dos puntos mencionados. Está relacionada al desarrollo postnatal y a los procesos de maduración relacionados con las conexiones sinápticas y los procesos dendríticos. El sistema nervioso central pues empieza su formación en el día 22 con el desarrollo del tubo neural. Para ello pues existen unas células muy importantes, muy especiales, que se llaman los progenitores neuronales. Estos son progenitores proliferativos que nacen también de unas zonas muy especializadas que se llaman la zona ventricular, y luego otra subpoblación nace de la zona subventricular. Aproximadamente ya hacia la mitad de la gestación, debido a que el flujo sanguíneo cerebral está completo, pues estas zonas son un punto muy fácil de lesión. Los números y subtipos de progenitores neuronales son esenciales para controlar el tamaño y la morfología cerebral. Por ejemplo, cuando existe muerte de los progenitores neuronales o arresto en su ciclo celular, pues va a haber una reducción severa del número de los mismos, lo cual va a causar microcefalia. También, si existe anomalías en la diferenciación prematura neuronal, también pues vamos a tener microcefalia. Por otro lado, en el caso que este estímulo proliferativo esté aumentado, pues el número de las células progenitoras y de las neuronas va a estar incrementado también, ocasionando finalmente macrocefalia. Hemos comentado que la microcefalia puede dividirse en dos grandes grupos, primaria y secundaria, pero hay que tener en cuenta que ambas pueden ser de origen genético o de origen adquirido. Como hemos visto, pues en la clasificación de la microcefalia existen muchos términos, así que les traigo aquí una manera muy práctica de poder enfocar y clasificar la microcefalia. Primero, pues tenemos que medir la circunferencia craneal para tener que, si es que ella cumple estar por debajo de las dos desviaciones estándar según edad y género, pues tenemos el diagnóstico de microcefalia. Por otro lado, preguntarnos, ¿cuándo fue hecho el diagnóstico? Si fue hecho de forma prenatal o en el nacimiento, pues se denomina primaria o congénita. En el caso que haya sido hecha meses después del nacimiento, pues se denominará secundaria o postnatal. El paciente tiene otras características clínicas, como características dismórficas o características para sospechar de enfermedad metabólica, estructural o funcional. Si es que no la tiene, pues se denomina una microcefalia no sindrómica o aislada, y si es que sí, pues sería una sindrómica. ¿Hay concordancia entre el perímetro cefálico con el peso y la talla? Si es que no, pues es una microcefalia desproporcionada o no simétrica, y si la respuesta es sí, sería proporcionada o simétrica. ¿Hay historia de exposición a agentes biológicos, físicos o químicos? Si es que no, pues está asociado a causas intrínsecas o genéticas, y si es que sí, pues está asociado a causas extrínsecas o ambientales.
Pues como mencioné, existen muchos términos, pero hay que tener en cuenta que los términos no implican una etiología distintiva. La patogenia de la microcefalia es muy heterogénea y va desde causas genéticas hasta causas adquiridas. Por ejemplo, se han informado etiologías genéticas hasta en el 15 al 50% de los pacientes con microcefalia aislada o no sindrómica. Entre las causas de microcefalia genética existe la microcefalia primaria hereditaria. Esta es la que se denomina como microcefalia vera o no sindrómica. Tiene un carácter autosómico recesivo, es muy heterogénea y rara. Sin embargo, ya en la OMIM pues, se han descrito hasta 25 tipos. Tiene como características pues, que ya antes del año de edad estas personas tienen microcefalia severa por debajo de las 3 desviaciones estándar. Presentan deterioro cognitivo que es variable, retraso en el lenguaje, algunos trastornos del desarrollo como hiperactividad o déficit de atención, pero sin un retraso motor importante. Asimismo, pues no existen signos neurológicos muy importantes, excepto pues que el 10% de los casos puede estar acompañado con crisis epilépticas y pues hay ausencia de otras anomalías asociadas. Así también existe reducción del volumen cerebral que puede afectar tanto la corteza como sustancia blanca en diferentes grados. Por otro lado, también tenemos entre las causas de microcefalia genética las relacionadas con la alteración de la migración. Entonces, pues, como hemos hablado mucho de la proliferación neuronal, ¿por qué estaría asociándose también a alteraciones en la migración? Pues porque existen varios factores intrínsecos que controlan la proliferación de progenitores neuronales que a su vez son reguladores críticos de la migración neuronal cortical. Por ejemplo, se asocia a lisencefalia o paquigiria y ya cada vez pues se han reconocido genes que están relacionados a este tipo de alteración de la migración neuronal. También entre las causas de microcefalia genética pues están las relacionadas a la deficiencia de reparación del ADN. La microcefalia es una característica común de los defectos en el ADN y entre estas patologías pues el déficit intelectual también es común. También tienen un carácter autosómico recesivo, puede estar asociado a otros problemas como inmunodeficiencias o problemas hematológicos. Tienen también algunas características faciales muy características o dismorfismos o retraso en el crecimiento o enanismo. Y pues es muy importante también tenerlas en cuenta como causas de microcefalia genética. Por otro lado, mucho menos frecuentes están las de causa metabólica, hasta en el 1% de los casos pues, se relaciona a este tipo de causas. Por otro lado, pues tenemos las microcefalias adquiridas congénitas. Aquí este gran grupo pues, está relacionado a las infecciones intrauterinas, luego vamos a mencionar un poco más sobre ellas. Está relacionado a las drogas y a las toxinas como alcohol, cocaína, algunos antiepilépticos como carbamazepina, fenitoína, barbitúricos o valproato de sodio, algunos factores maternos como enfermedades maternas como fenilcetonuria, insuficiencia placentaria, malnutrición, anemia o enfermedades sistémicas. Y también está relacionado con procesos isquémicos perinatales o en el nacimiento. Entre las causas infecciosas de microcefalia, pues esta es la lista más común de agentes infecciosos relacionados a la misma. Tenemos, por ejemplo, citomegalovirus, infección por herpes simple 1 y 2, rubiola, toxoplasma, y no podemos olvidar la infección por Zika, que se considera pues, un agente de epidemia emergente en los últimos años. En el caso de las microcefalias de tipo infecciosa, pues hay que tener en cuenta que pueden ser
de origen primario o secundario, pueden ser simétricas o asimétricas, y el momento de la lesión va a determinar cuándo la microcefalia es clínicamente detectable. Quiere decir que, por ejemplo, si la infección cerca del nacimiento pues ocurre, puede resultar en daño cerebral con un perímetro cefálico normal. A pesar que el diagnóstico clínico de microcefalia con imágenes cerebrales normales no significa necesariamente un deterioro del crecimiento cerebral, pues una reducción en el volumen craneal sí es indicativo de una pérdida de volumen cortical cerebral. La microcefalia pues se asocia a algunos trastornos del neurodesarrollo. Entre los más importantes pues se asocia a déficit intelectual, y ya se ha reportado que el perímetro cefálico pequeño al nacer se asocia a menores puntajes en la función cognitiva ya reconocible a los 56 meses de edad. Si utilizamos a la microcefalia para detectar enfermedades congénitas, y si el perímetro cefálico occipito frontal se distribuye normalmente en una población de referencia, vamos a encontrar que el 2.3% de la población se va a clasificar como microcefálica. Sin embargo, muchas de estas personas pues, pueden estar sanos. En cambio, muchos recién nacidos con infecciones congénitas con afectación cerebral no tendrán manifestaciones lo suficientemente graves como para causar microcefalia. Es por eso que es importante pues también tener en cuenta otras manifestaciones clínicas que nos sugieran infección congénita, como restricción en el crecimiento intrauterino, hidrops, crisis epilépticas, anomalías visuales como cataratas, hipoacusia, enfermedades cardíacas, hepatosplenomegalia, ictericia y algunas erupciones características. En relación a las imágenes para el estudio de microcefalia, la resonancia magnética es útil en todos los casos. Se reconoce que tiene un rendimiento que puede variar entre 40% en casos leves y de 80% en formas severas. Por ejemplo, acá tenemos este esquema en el cual está dividido por columnas. La columna D representa la morfología de un cerebro normal. La columna A pues está relacionada a procesos de trastornos de la migración neuronal. Por ejemplo, procesos que ya se han identificado genéticamente, como paquigiria y microlicencefalia. La columna B pues está relacionada a otra alteración genética, y también pues podemos ver que hay una simplificación de los giros y también polimicrogiria. También pues existen alteraciones relacionadas a microdelecciones, que a pesar que acá pues en las imágenes podemos ver que hay una mejor preservación giral, pues no tiene morfología normal como la de la columna D. Existen varios estudios, por ejemplo este es uno pues, de los más grandes, dado que utilizó a dos centros de referencia. Es un estudio retrospectivo. Finalmente se enrolaron 680 niños de la Universidad de Medicina de Berlín y la Universidad Tecnológica de Dresde entre los años que vemos en la diapositiva. La mayoría de ellos, pues casi el 60% eran de sexo masculino. La edad promedio del diagnóstico fue entre 7 a 8 meses. El 42% tenía microcefalia de tipo proporcional. También el 42% pues pudo en ellos establecerse el diagnóstico primario secundario, y si es que se llegó a establecer pues el 40% tuvo microcefalia primaria y casi el 60% secundaria. La mayoría fueron recién nacidos a término, el 64%. Casi el tercio de los casos tuvo complicaciones perinatales y casi el 70% de los casos pues se pudo reconocer déficit intelectual o retraso del desarrollo. También existen otros estudios, por ejemplo este es del Hospital Cayetano Heredia, se realizó entre el periodo 2016 y 2017. Para este se utilizó el sistema informático perinatal del hospital y se encontraron a 436 recién nacidos con microcefalia entre las edades gestacionales de 24 a 40 semanas.
La tasa general de microcefalia fue de 53.4 por 1000 nacidos vivos, y esta pues aumentó considerablemente cuando solo estudió a los recién nacidos menos de 37 semanas. Aumentó la tasa pues hasta de 185 por 1000 nacidos vivos. Las causas de microcefalia fueron multifactoriales y se pudo también identificar que por debajo del periodo de 32 a 33 semanas de edad gestacional, el sexo más frecuente fue el sexo masculino, y luego de este periodo pues casi hombres como mujeres tuvieron los mismos números de casos de microcefalia. Ahora vamos a hablar sobre la macrocefalia, la cual se denomina la circunferencia occipito frontal por encima de 2 desviaciones estándar, por encima de la media para el sexo, la edad y la etnia. También existe un término que frecuentemente es utilizado, que es la megalencefalia, que es el que se denomina a un cerebro de gran tamaño y sobrepeso o un aumento de la masa cerebral que excede la media de 2 desviaciones estándar para la edad y el sexo. Pues como es obvio, pues hay mucha dificultad de medir con precisión el volumen cerebral. Es por eso que la megalencefalia se acepta como la causa de macrocefalia en ausencia de otras etiologías claras, como hidrocefalia, por ejemplo. Por lo tanto, pues tanto los términos de macrocefalia y megalencefalia se han utilizado de manera algo imprecisa en la literatura, y falta evidencia clara de una verdadera megalencefalia en varios síndromes. Además, entender que tener el encéfalo grande o la megalencefalia pues puede coexistir comúnmente con grados variables tanto de ventriculomegalia como hidrocefalia o aumento del espacio extraaxial. Aquí les muestro esta tabla que es muy útil. Está tomado de la literatura de Fenichel, en la cual se muestran los dos grandes grupos de causas de macrocefalia. Él lo divide en causas de hidrocéfalo, que puede ser de tipo comunicante, no comunicante o algún otro tipo de anomalías como hidranencefalia, y las causas de megalencefalia en sí. Por ejemplo, las de causa anatómica, en la cual hay una sobreproducción de las células o falla de la muerte celular programada, lo cual tiene como consecuencia el incremento del número y tamaño de las células. Aquí es importante pues considerar la megalencefalia genética, la relacionada con acondroplasia, no olvidarnos mencionar megalencefalia con gigantismo, por ejemplo el síndrome de Sotos, o algunos desórdenes neurocutáneos muy importantes relacionados a esto, como neurofibromatosis y esclerosis tuberosa. También tenemos las causas de megalencefalia de tipo metabólica, donde hay un acúmulo anormal de los sustratos entre las neuronas y la glía, secundaria a una deficiencia enzimática. Aquí pues tenemos varias enfermedades de sustancia blanca, leucodistrofias, enfermedad de Alexander, enfermedad de Canavan, entre otras. Aquí también les muestro otro esquema que es muy práctico. Está tomado pues de la literatura de Dunn. También pues la literatura de referencia puede ser un poco antiguo, pero es muy práctica y nos puede servir para tomar decisiones. En primer lugar, pues siempre es importante tener la historia, el perímetro cefálico al nacer, tener los datos del desarrollo del niño, vigilar si hay algún signo de descompensación de hipertensión endocraniana y por supuesto el examen físico neurológico. Luego, pues también es muy importante determinar el índice de crecimiento craneal basándose en mediciones previas. Quiere decir tener en una curva siempre graficar la velocidad del crecimiento craneal. Si esta es normal, la velocidad es normal a través del tiempo, pues el siguiente paso es medirle el perímetro cefálico a los padres. En el caso de que este sea normal, pues y teniendo en cuenta el desarrollo, el examen físico neurológico e individualizando los casos, pues si es conveniente pedir una imagen. Y en el caso que sea normal, pues estaríamos relacionándolo a una macrocefalia familiar.
Es importante siempre pues individualizar el caso, ¿no? Y sobre todo guiarnos del examen físico neurológico. Por otro lado, si los padres tienen cabeza grande y son macrocefálicos, pues estaríamos frente a una macrocefalia familiar. En el caso que la velocidad de crecimiento craneal sea anormal, pues está indicado en primer lugar realizarle una imagen. Si esta imagen es normal, o en el caso que tengamos hallazgos de ventriculomegalia, aumento de espacio subaranoideo o espacio extraxial, mejor dicho, pues tendríamos que valorar periódicamente siempre el tamaño craneal y ventricular y evaluar si es que se desarrollan signos de descompensación de hipertensión endocraneal, para tener en cuenta que no estemos frente a una anomalía quirúrgica. Así como tenemos estudios pues, de microcefalia, también existe este otro estudio de incidencia de macrocefalia neonatal en el Hospital Cayetano Heredia durante el mismo periodo, 2016 y 2017. Este también fue un estudio observacional descriptivo. Se utilizó también el sistema informático perinatal y pues aquí se encontraron a 210 casos de recién nacidos con microcefalia, también entre las edades gestacionales de 24 a 40 semanas de edad gestacional. La tasa que se pudo obtener fue de 26 por 1000 nacidos vivos con microcefalia y también se pudo obtener el dato que es inversamente proporcional a la edad gestacional. Pues en conclusión, hay que tener en cuenta que la medición del perímetro cefálico es una herramienta fácil y útil en precisar alteraciones de tamaño y crecimiento craneal. La microcefalia y macrocefalia son signos neurológicos de etiología muy heterogénea. Pueden ser primarios o secundarios, pueden ser genéticos o adquiridos. Y la microcefalia pues, se puede asociar a retraso del desarrollo o trastornos del desarrollo a lo largo del tiempo. Pues muchas gracias.